Genética y conceptos básicos. La genética es una disciplina fundamental dentro de la biología que se encarga del estudio de la herencia y la variación de los rasgos en los organismos. Se centra en cómo se transmiten las características de generación en generación a través de los genes, que son las unidades básicas de la herencia. Desde el trabajo de Gregor Mendel en el siglo XIX, esta ciencia ha evolucionado enormemente, revelando la compleja función y estructura de los genes. Para entender cómo funcionan los procesos biológicos relacionados con la herencia y la variabilidad en los seres vivos, debemos tener claros ciertos conceptos básicos que nos introduzcan al mundo de la genética. Tenemos 10 conceptos básicos. Primero, genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas y determina características específicas en un ser humano. Los genes son unidades físicas y funcionales que determinan la herencia. ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula que lleva la información genética. Está compuesta por 2 cadenas en forma de hélices. Sus unidades fundamentales se llaman nucleótidos. ARN o ácido ribonucleico es una molécula esencial para la vida. Es un ácido que tiene similitudes estructurales con el ADN. La diferencia es que el ARN tiene solo una cadena de nucleótidos, mientras que el ADN tiene 2 que forman o que hacen una forma de hélice. Cromosomas son las estructuras que se encuentran en el núcleo celular y que están compuestas por ADN y proteínas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que en total una persona tiene 46 cromosomas. Genoma humano. Genoma humano se refiere o es el término utilizado para describir el total de moléculas de ADN que se encuentran en la célula de cada cuerpo humano. Alelos. Los alelos son las variantes o variables de un mismo gen. Estos pueden ser dominantes o recesivos, influyendo en cómo se expresa un rasgo en una persona. Por ejemplo, el color de los ojos de una persona puede estar determinado por diferentes alelos. Genotipo. El genotipo es la composición genética de un organismo, es decir, la información genética que posee, heredada de sus progenitores, es decir, padre o madre. Fenotipo es la manifestación física o característica observable resultante de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Herencia hace referencia al proceso por el cual los rasgos se transmiten de padres a hijos. Mutación son cambios en las secuencias de ADN que afectan o pueden afectar la función de un gen y por ende influir en los rasgos de un organismo. Meiosis. La meiosis se refiere a las formas de división celular propia de las células reproductoras, en las que se produce la unión de un cigoto de 2 células como un óvulo y un espermatozoide. Y por último, la mitosis se refiere a la división celular. Da como resultado 2 nuevas células con la misma cantidad de cromosomas, es decir, la misma información genética respectivamente. Luego de conocer estos conceptos podemos entender que la genética nos ayuda mucho a comprender cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos, así como las bases de muchas enfermedades. Con los avances tecnológicos como la secuenciación de ADN, la genética ha ampliado su alcance, permitiendo no solo investigar el comportamiento de los genes, la herencia o los rasgos físicos de las personas, sino la susceptibilidad de enfermedades y ciertas respuestas a tratamientos. Además, la genética tiene aplicaciones o ciertas prácticas en campos como la medicina, la agricultura, la biotecnología, facilitando el desarrollo de terapias génicas, cultivos resistentes a plagas, mejoramiento de especies. En fin, a medida que profundizamos en el conocimiento genético, se plantean importantes preguntas éticas sobre la manipulación genética, la privacidad y todas estas implicaciones o todo lo que puede causar este tema dentro de la sociedad.
alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas están muy relacionadas entre sí. Se manifiestan por patologías crónicas que dependen de las relaciones y sus reacciones erróneas y los factores externos desfavorables. Esto se asocia habitualmente con una deficiencia de la energía celular. Estas tendencias genéticas son las que hacen que el cuerpo humano presente sus patologías, como lo son la tendencia genética al exceso de inflamación de los tejidos de forma crónica, tendencia genética al exceso de oxidación de estos mismos tejidos también de forma crónica, tendencia genética al exceso de moléculas tóxicas y a la parte de eliminar estas mismas moléculas tóxicas de forma incorrecta. Ejemplo de esto es la fibrosis quística, la hemocromatosis, la hemofilia y la talasemia. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es un estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN, a causa de la edad y exposición y a factores ambientales. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pueden pasar de padres a hijos. Los factores que alteran la epigenética. Los factores ambientales que pueden promover mutaciones epigenéticas en humanos son similares a los factores de riesgo conocidos como el cáncer, incluyendo dieta, el estilo de vida y la exposición a sustancias químicas y tóxicas. Diferencia entre la epigenética y la genética. La genética nos permite conocer características del ADN, pero es la epigenética quien entra a dar las interpretaciones y extrae diferentes lecturas de los cambios de expresión de los genes. Podemos decir que nuestros antepasados nos transmiten la información genética que no podemos cambiar. Sin embargo, después de nuestros hábitos, de lo que comemos o el descanso, podemos cambiar de manera en la que se expresan nuestros genes. Es ahí donde entra la epigenética. La herencia genética es un estudio y el cual también es un proceso del padre y de la madre que transmiten ciertos genes a sus hijos. Esto mediante una apariencia física de la persona, como la estatura, como el color de cabello, el color de piel, el color de sus ojos. Y eso se hace a través de la influencia por los genes. La importancia de la herencia genética es la cual que se implica en la transmisión de los genes o de los rasgos de una persona y de la información genética de los padres a las siguientes generaciones. Pues eso a través de los genes, permitiendo que el hijo obtenga la información genética de sus padres, pues eso a través de la reproducción y el nacimiento. La herencia genética tiene 4 tipos. Uno de ellos es dominante, que son todos aquellos rasgos heredados por sus padres, como les decía, la estatura, el color de sus ojos, el color de la piel y entre otros. Recesiva, que son todos aquellos rasgos heredados por sus padres que se encuentran en el genoma pero no se manifiestan. El codominante son todos aquellos casos de ambos caracteres que se pueden expresarse al mismo momento, como una suerte combinatoria. El intermedio, que esto ocurre cuando el gen dominante no lo logra manifestarse del todo, y esto hace a medias, lo cual resulta una situación intermedia. Las características de la herencia genética son las cuales que se embargan en un proceso de una persona, de esa apariencia, de constancia y de variedades, que son muchas, ciertas las características generales de la persona y de una especie, que se manifiestan intactas y con el paso de cada generación. La bioética en la genética es el estudio del análisis de los principios éticos y morales que rigen la investigación y aplicación de la genética en la medicina y la sociedad, asegurando que los avances científicos se alineen y protejan los derechos individuales y la dignidad humana. Hoy en día, el hombre de la calle
y los medios de comunicación utilizan continuamente la palabra bioética en relación con la valoración ética del progreso de la biología y la medicina, muy especialmente debido a los avances de la genética y su aplicación en seres humanos, plantas, en los animales y los microorganismos. Sin embargo, quizás pocas personas sabrán que el neologismo bioética viene de bio es igual a vida, ethos es igual a ética, o sea, costumbres éticas en la vida. Solamente tiene 30 años de existencia y mucho menos quién fue el inventor del término bioética. Van Potter, considerado el padre de la bioética, nació el 27 de agosto de 1911 y falleció el 6 de septiembre del 2001, a la edad de 90 años, después de toda una vida dedicada a sentar las bases de esta disciplina que tiene como objetivo abordar y equilibrar la ciencia y la ética en búsqueda de la supervivencia humana. A continuación, algunos procedimientos que involucran la bioética en la genética. Entre ellos tenemos el diagnóstico genético prenatal, la ingeniería genética, la clonación humana, la selección de embriones, las pruebas genéticas predictivas, la genética forense, la terapia genética somática, el banco de ADN, la selección de embriones. La manipulación genética plantea dos desafíos éticos fundamentales, que son la evaluación social de la relación entre lo artificial y lo natural, la interacción entre los avances científicos y las normas éticas y jurídicas que rigen su aplicación. También tenemos algunos códigos deontológicos en la genética, que son muy importantes. Son el respeto a la vida y a la dignidad humana, la protección de la privacidad y la confidencialidad, la no discriminación y equidad en el acceso a la información genética, la prevención de daños y minimización de riesgos, la transparencia y honestidad en la comunicación, el respeto a la legislación y regulación vigente. Cuando hablamos de genética, se nos viene a la mente aquello físico que heredamos de nuestros padres. En la genética también se pueden heredar factores como los rasgos de la personalidad o inteligencia, incluso enfermedades. Un ejemplo sería cuando algunos niños tienen más facilidad para aprender matemáticas o idiomas, mientras que otros pueden ser más creativos o buenos con el arte. Aunque no se trata solo de lo que heredamos, sino también de cómo nuestro entorno puede moldear el cómo somos y actuamos en el transcurso de nuestra vida. Tiene relación en la interpretación sobre cómo somos y cómo las experiencias nos afectan. Podemos decir que es como si naciéramos con instrucciones que siguen el cuerpo y la mente, pero la psicología nos muestra que estas características pueden que sean o no sean fijas. Las experiencias, el ambiente y las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida también pueden influenciar ciertos aspectos de nuestra genética. Por ejemplo, si mis padres son deportistas y yo no practico el deporte o no vivo esas experiencias de un deportista, es posible que no desarrolle dicha habilidad. Somos una mezcla de aquello que heredamos y lo que vivimos. La genética nos da una base, pero nuestras vivencias también influyen en aquello que somos. Aunque la psicología no influye de manera directa en la genética, ambas interactúan de forma profunda para comprender el comportamiento y desarrollo humano.